que piensan. ¿En el ministerio de quién? De una persona. Bueno, ese era el concepto. Ahora, Efesios capítulo 4, versículos 8 al 13 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, lo primero que estamos leyendo en Efesios es que Dios se encargó de darnos a cada uno de nosotros diferentes dones. Pregunto, ¿cuántos de los que están aquí conocen cuál es su don espiritual? ¿Alguien conoce su don espiritual? Me voy a adelantar, no me vayan a decir, yo canto bien, ese no es un don espiritual. No me vayas a decir, yo le sé a la tecnología, ese no es un don espiritual, esa es una habilidad, y probablemente Dios te está ayudando a desarrollar esa habilidad. Pero no nos referimos a eso cuando hablamos de dones espirituales, ¿está bien? Vamos a seguir leyendo. De hecho, lo que vamos a hacer a continuación, en la siguiente sesión, es justo eso, identificar cuáles son nuestros dones. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó, aquí viene lo bueno, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Y para qué lo hizo? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Desmenuzo lo que acabamos de leer. Bueno, ya dije que hay dones, ya vimos que es Dios el que decide qué dones tenemos, pero luego nos encontramos con una clasificación bastante interesante, que a lo mejor más que dones espirituales tú pensarías que son funciones en la iglesia, y sí, tiene sentido. Además de ser dones, también hablan de funciones en la iglesia. Pero lo que es importante que asumas es que entre nosotros hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y no todos los que son pastores de profesión son pastores en cuanto a su don espiritual. No, porque no funciona así. Lo que es importante es que tú entiendas que alguno de esos dones tú tienes. Es más, el test que vamos a hacer nos va a mostrar que tenemos un poco de todos, pero debe haber alguno que predomina más que otro. Y eso nos habla de la función que debemos ocupar en la iglesia. Porque la iglesia no la puedes hacer tú solo, la puedes empezar tú solo. Eso es diferente, eso es lo que hemos dicho. Pero si en una iglesia solamente hay una persona, pues todavía no es iglesia, ¿verdad? Ok. Entonces, miren, a veces nosotros sabemos o identificamos los dones de una persona y pasamos por alto los dones de la persona. ¿Cuántos han estado en una comisión de nombramientos en su iglesia local? Ok. ¿Han escuchado comentarios como, pues yo, no sé, díganme un departamento, ni que sea, comunicación? Yo propongo a la hermana María, pues ella siempre está con los niños, y veo que le gusta mucho, y veo que lo hace muy bien, pero creo que le vendría bien explorar otra área de la iglesia, por eso la propongo para comunicación. ¿Han escuchado comentarios así? Esa persona está y perdón si alguien me ha dicho, no pasa nada, como lo dijeron desde la ignorancia, pero esa persona está deliberadamente tomando lo que el Espíritu Santo dijo: para esto esta persona es buena, para esto esta persona ha sido llamada, y está diciendo, yo creo que sería mejor ponerlo por acá. No tenemos que inventar, ya Dios nos dijo dónde tú puedes funcionar mejor que en otra parte. Ahora, si tu iglesia tiene necesidad, no te estoy diciendo que digas que no. No, es que yo soy profeta y el profeta no puede hacer esa función, el profeta tiene que hacer esta función. Ahorita todavía estoy hablando así, cosas que a lo mejor no se entienden, pero el punto es que no te estoy diciendo que te niegues si tu iglesia es pequeña, pero si hay suficientes personas, cuando nosotros identificamos los dones espirituales de la gente, entonces lo lógico es que le hagamos caso al Espíritu Santo y hagamos lo que Dios ya nos dijo. Si tú eres bueno para predicar, predica.
Sí, si eres bueno para predicar, predica. No cantes, deja que cante el que canta. Hay personas que cantan muy bonito. A ver, si tú eres bueno para cantar, no quieras pasar de repente a enseñar una profecía. Deja que los maestros hagan eso. Deja que aquellas personas a las que Dios les dio esos dones tomen ese espacio. ¿Está bien? Ahora que hay algo muy importante, los dones espirituales son considerados dones espirituales cuando cumplen con el propósito por el que fueron dados. ¿Y cuál es ese propósito? Es lo que leímos ahí. El propósito de los dones espirituales es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, en primer lugar. O sea, los dones espirituales que Dios repartió, los dio con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Cumplir la misión, en primer lugar. Cumplir la misión. Luego, fíjate que viene luego para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, dicho eso, vamos a avanzar. ¿Cuáles son los dones que se dan en la iglesia? Vamos a recapitular lo que dijimos. ¿Cuáles son los dones que se dan en la iglesia? Ayúdenme, ¿cuáles son? ¿Qué leímos? Evangelistas. Profetas, pastores, maestros, ¿cómo? Apóstoles, evangelistas. Muy bien. Alguien que me diga para qué se dan esos dones. Para la misión, para perfeccionar la iglesia, para que crezca el cuerpo de Cristo. Muy bien. ¿A qué corresponde cada don? Esa es una buena pregunta que ahorita vamos a contestar. Y ahora, ¿cómo se obtiene la plenitud en Cristo? Esta pregunta es importante. Hay que poner el ratoncito a trabajar. Se me olvidó que estaba ahí, si no lo hubiera quitado porque es muy temprano. No, pero ¿cómo se obtiene la plenitud en Cristo? ¿Te acuerdas lo que leímos? Imagínate que tú quieres alcanzar la plenitud en Cristo, así como lo dijo el apóstol Pablo en Efesios. ¿Qué necesitas para alcanzar la plenitud en Cristo? ¿De acuerdo a lo que leímos? Sí, a menos. Dijo compartir la misión, pero eso es importante, pero no es la forma en la que alcanzamos la plenitud en Cristo. ¿Cómo? Se mencionaba que era una edificación mutua para perfeccionar a santos unos a otros, ¿no? Ok, sí está cerca, debe haber edificación mutua, pero ¿qué necesitamos para alcanzar la plenitud en Cristo? Le voy a cambiar la pregunta. ¿Podemos alcanzar la plenitud en Cristo de manera individual? ¿De acuerdo a lo que leímos? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen que no? Sí, porque vi varias cabezas que dijeron que no. Ok, si no se puede alcanzar de manera individual, entonces ¿cómo alcanzamos la plenitud en Cristo? De acuerdo a lo que leímos en Efesios capítulo 4, versículos 8 al 13. ¿Cómo? Sí, de una manera colectiva, obviamente, sí, ese es el razonamiento lógico, pero ¿qué decía Efesios 4 que necesitamos? ¿Y cómo alcanzábamos la unidad en Cristo? Teniendo todos los dones. Si no están presentes todos los dones espirituales, no podemos alcanzar la plenitud en Cristo. Porque a través de los dones espirituales, la iglesia era edificada, alcanzábamos la unidad en la fe, ¿sí? Los santos son perfeccionados, pero solamente cuando están presentes, ¿cuántos dones? Todos. No puede faltar uno. En todos los dones espirituales encontramos o alcanzamos la plenitud en Cristo. ¿Está bien? Por eso es esencial que tú te rodees de personas. Si estamos hablando, obviamente estamos hablando de plantación de iglesia, ¿verdad? Cuando estés plantando tu iglesia es importante, no es el primer paso, pero es un paso importante, darte cuenta que todos los dones espirituales estén representados en la iglesia. Lo que es un hecho, según lo que leímos, es que los dones se dan para movilizar al pueblo de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Son para eso, en primera instancia. Y si alguno de los dones falta en la iglesia, ¿qué va a pasar? ¿Cómo? Si alguno de los dones falta en la iglesia, entonces la iglesia que tenemos es una iglesia disfuncional o que no se va a mover. Pero puede pasar otro fenómeno. De pronto y sí tenemos bastantes pastores en nuestra iglesia. Otra vez, no estoy hablando de la profesión, estoy hablando del don espiritual. De pronto y tenemos bastantes pastores en la iglesia, pero no quieren hacer nada.
solamente están viendo. Y puede ser que los dones estén ahí, pero como no se están ejerciendo, entonces la iglesia está inmovilizada. Y es una iglesia disfuncional, es una iglesia que no va a crecer, es una iglesia que no va a dar frutos. Dijimos el viernes un poquito más fuerte, ¿verdad? No podemos llamarla iglesia, porque una iglesia que no se mueve, pues no es iglesia, porque iglesia es igual a movimiento, ¿verdad? Bueno.